Bueno, voy a pedirle nuevamente al Espíritu Santo que se derrame con poder en mí, en todos ustedes, que nos pacifiquemos, que nos llenemos con el amor del Señor y que este sea un momento de Él para su gloria, donde Él abra nuestra mente, nuestros corazones, para todo lo que tiene para enseñarnos en esta tarde, nuestro Señor Jesús con su inmenso amor. Y que, bueno, podamos ser instrumentos dóciles en sus manos hermosas. Gracias Señor. Amén. Bueno, la primera, como ven, es el título de lo que vamos a tratar hoy. Hoy vamos a comenzar con las reglas de discernimiento para segunda semana. Y en esta introducción voy a hacer una articulación con las reglas de discernimiento de primera semana. Entonces, San Ignacio, con una sabiduría impresionante, a mí realmente me maravilla que él ha intuido cosas que en la actualidad a lo mejor los psicólogos las están estudiando, las están profundizando, como el tema de la orientación fundamental de la vida, mi opción fundamental por Cristo, y que se le da tanta importancia también hoy en la teología, y que él ya lo intuyó de una manera impresionante y que lo vuelca en todas las reglas. En la primera parte, que él dice que se aplican más para las personas que están transitando la primera semana. Entonces, bueno, en la primera semana la persona es como que en general va como descubriendo el amor y la misericordia de Dios, va trabajando frente al Señor esta vida suya frente a la mirada de misericordia de Dios y comienza a intentar hacer la voluntad de Dios. Entonces Ignacio, en 3.14 y en 3.15, nos presenta dos tipos de personas de lo que voy a hablar ahora. Un primer grupo de personas serían no convertidas, que están orientadas al pecado. ¿Ven? La orientación. Es muy importante la orientación que tiene la persona. Viven centradas en sí mismas, en sus gustos y placeres, y este centrarme en mí mismo, en la actualidad lo llamamos egocentrismo. Estoy centrado en mí mismo. En general podemos decir que la mayoría de los niños son naturalmente muy egocéntricos y en la medida que van descubriendo la familia, los amigos, se van abriendo a un tú, se van abriendo al amor y empiezan a sanar ese egocentrismo. Pero podemos decir que a lo largo de la vida es como que este egocentrismo permanece y quizás vamos a tener que cargarlo e irlo corrigiendo toda la vida, porque de alguna manera arrastramos nosotros todos como una especie de omnipotencia del pecado original que nos mueve a querer ser como Dios y entonces hacer lo que yo quiero, lo que a mí me parece, lo que me da la gana. Y aparentemente no es pecado, pero siempre el egocentrismo es pecado. Es pecado porque en el fondo hay soberbia, egoísmo, búsqueda de uno mismo. Yo acá les había preparado un ejemplo extremo, ¿no? Porque San Ignacio dice que este tipo de personas que no están orientadas a Dios, el mal espíritu le propone placeres aparentes. Esto nos ocurre a todos el mal espíritu nos va probando y nos va proponiendo placeres aparentes porque él no viene de una mostrándonos algo malo, nos engaña, nos seduce, es seductor, es atractivo. Entonces, muchas veces las personas caemos en grandes oscuridades, y yo me acordaba del ejemplo de un muchacho, un delincuente mendocino, que le decían el Morocha,
porque se disfrazaba de mujer para escaparse de la antigua colonia 20 de junio, y era ladrón. Finalmente se cae un techo y fallece. Como era tan flaquito y chiquito, se metía por todas partes. Cuando él fallece, en la casa le encuentran toda una colección de zapatillas de marca. Es decir, que ese chico, con el dinero que robaba, compraba a lo mejor la última zapatilla, la más cara, y acá vemos el placer aparente y también la consolación falsa que da el espíritu del mal, como que seguramente le arrastraba una herida de la infancia muy grande, donde anduvo descalzo, con zapatillas rotas, donadas, y él le parecía que iba a ser feliz, o que iba a ser feliz con esa zapatilla de marca, y entonces trataba de comprarse. Obviamente eso le daba una satisfacción momentánea, si no, no hubiera tenido toda una colección. Bueno, yo les pongo un ejemplo extremo, pero es como para clarificar un poco y que también nosotros meditemos estos placeres aparentes y estas consolaciones falsas del mal espíritu. Obviamente que a lo mejor la persona, para conseguir su objetivo, el espíritu del mal lo va trayendo a peores oscuridades. Hoy robé una cosita, mañana algo más grande, pasado, bueno, tengo que matar a alguien, y así, ¿no? Entonces, a veces lo hace como lentamente, para que la persona no se dé cuenta, y a veces ya es muy abierta esta acción del mal, y es terrible, ¿no? Bueno, dejemos ese caso. Pero está el segundo grupo de personas que son personas que han descubierto a Dios, que tratan de hacer la voluntad de Dios y tienen un egocentrismo parcial, porque ya, por eso yo les quería, a ver si les puedo mostrar un cuadrito que preparé después, acá en el punto 14, ahí tenemos la orientación a Cristo, donde nos guía el Espíritu Santo, y la orientación al pecado, donde nos guía el mal espíritu. Esto en las segundas reglas, San Ignacio lo va a explicar más en profundidad a esto, ¿no? Entonces, como que la inclinación o la orientación de la persona se asocia con quien lo guía, que es el mal espíritu. Y cuando actúa el Espíritu Santo en ella, como que obviamente el Señor jamás la va a desamparar. Siempre la va a estar llamando a la conversión, a que reflexione, a que por qué hace eso. Quizás los mínimos actos de amor que esa persona realice, sumado a su historia de dolor, va a ser suficiente para que se salve, pero podemos decir que el Espíritu Santo a ella le genera inquietud. En cambio, en la orientación de la persona a Dios, a Cristo, al Espíritu Santo, el Espíritu Santo le genera a ella paz, alegría, amor, se asocia con su orientación, y el mal espíritu le genera ruido. Voy a volver a donde estaba. Estaba acá. Entonces, acá es importante que la persona como que descubre a Dios, pero tiene, y todos cargamos durante toda la vida, áreas que tenemos que ir convirtiendo y liberándonos de este egocentrismo que todos cargamos. Entonces podemos decir que esta persona podría decir, bueno, algo parecido a lo que pasa en la parábola del fariseo y el publicano, que está en Lucas 18, del 9 al 14, ¿no? Como que ese fariseo que estaba delante tiene un egocentrismo parcial. Él cree estar orientado a Dios, entonces él dice, yo que cumplo, podemos decir, yo que voy a misa, yo que doy limosna, yo que
trato de educar bien a mis hijos, yo que trato de ser honesto, y ese que es una basura, una porquería. Entonces siempre está mirándose yo, y comparándose con los otros a los que juzga y condena. Eso sería como una característica del egocentrismo. Y también podemos decir que Jesús sufrió en Mateo 4, sufre las tentaciones del mal espíritu, las principales formas de tentación de las que no voy a profundizar hoy, pero que sí las voy a nombrar, porque esto lo van a ir trabajando también en segunda semana, que como que el egocentrismo nos tienta y el mal espíritu al prestigio, a la imagen. Por ejemplo, en la biografía San Ignacio él dice que él quería hacer grandes cosas y tenía grandes ideales y quería a lo mejor dar su vida por esos ideales y quería tener honor en la batalla. Entonces, esa búsqueda de ideales muchas veces es egocéntrica. Yo estoy tratando de demostrar a los demás y a mí mismo que sirvo, que valgo, que soy importante, que quiero ser reconocido. Otra gran tentación es los bienes, poseer bienes, acumular bienes, que en el fondo también los bienes en sí mismos, o supongamos el honor que tiene el Papa, en sí mismo no es malo. Lo malo es la actitud de la persona que orienta su vida, acuérdense las flechitas, que oriento mi vida a querer ganar dinero, o como dicen algunos, aunque sea sobrevivir, pero como que lo más importante es el dinero, otros lo más importante es la salud, valga la salud, todo lo demás. Y después también estaría la tentación del poder. Todos tenemos ámbitos de poder, en la familia, en los grupos, pero hay personas que aún dentro de la iglesia buscan tener poder como una manera de afirmarse como mejores y superiores a los otros, ¿no? Y también, por último, está la tentación de los abusos de los sentidos, los placeres. Los 5 sentidos son un regalo de Dios, son algo maravilloso, que cuando están bien ordenados, es como si yo tengo una guitarra afinada, da un hermoso sonido, si no, esa guitarra da ruido si está desafinada, ¿sí? Y bueno, la persona que está orientada a Cristo, podemos decir que sus sentidos quizás se agudizan de disfrutar un hermoso atardecer, un amanecer, la música, las flores, el cariño. Es lo que se vive cuando uno sabe bien los sentidos, no cuando abusa de ellos. Porque cuando abusa de los sentidos, del uso de los 5 sentidos, generalmente logra la consecuencia opuesta, ir anestesiando los sentidos. Y haga lo que haga, no consigue felicidad ni placer, porque en el fondo la persona siempre en esta orientación está buscando felicidad, pero la está buscando por caminos equivocados. Entonces, bueno, después en todo caso me dicen si les quedó claro lo que es el egocentrismo parcial. Ahora vamos a ir al tercer grupo de personas que ya nos colocan en las reglas de segunda semana, porque después que la persona se va enamorando del Señor, se va encontrando con un Dios maravilloso, misericordioso, bondadoso, desemboca en la segunda semana con este llamado que le hace el Señor Jesús a seguirlo, ¿no? Que está en 2 ejercicios, la llamada del Rey temporal y la llamada del Rey eternal. Tampoco voy a explicar el ejercicio porque seguramente eso se los van a explicar muy bien. Pero lo importante es que en el ejercicios espirituales 98, después que yo hice los 12 ejercicios, me invita San Ignacio a hacer una oblación. Es como una decisión libre, deliberada, de pertenecerle totalmente a Jesús, de orientar mi vida a Él. Ustedes han visto que Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Bueno,
Mi camino que quiero transitar es hacia el Señor y de su mano, hacia, no sé, como decía, un disparo a la eternidad, como decía, como es San Alberto Hurtado. Es decir, que Jesús nos saca de esta chatura, de estas búsquedas mezquinas, pequeñas, para mostrarnos un horizonte maravilloso, con otras expectativas de felicidad y de amor impresionante, amor auténtico, un amor que a nosotros verdaderamente nos sacia, como dice el Señor, yo les daré una alegría que nada ni nadie les podrá quitar. Si nosotros nos dejamos quitar la alegría, es porque vamos mal, porque nos va tentando el mal espíritu, aún cuando estamos enfermos o atravesamos dificultades, nos sostiene el amor del Señor, la fe. Por ejemplo, dicen que Santa Teresa de Calcuta no tenía muchas consolaciones, más bien tenía desolación, pero tenía una fe, un amor tan grande por Cristo, por los hermanos, una garra, algo tan fuerte que como que, y esa opción de ella era tan segura y tan clara que, que Dios permitía que a lo mejor no tuviera tanta consolación, ¿sí? Que la sostuviera la fe. Bueno, esto es un fruto de la oblación, y la oblación es un acto libre que, por ejemplo, si uno hace el mes de ejercicio, a lo mejor los dejan 2 días sin acompañamiento orando para que lo piense bien. Si le va a entregar todo, porque no es entregarle algunas cosas, es entregarle todo, todo, todo. Pero podemos decir que queda en la libertad del Señor, y esto es muy importante, saber qué quiere de cada uno, que lo tenemos que discernir. Yo le entrego todo, como es la oración tan bella: toma, Señor, y recibe toda mi libertad, mi memoria, bueno, que es el cierre de los ejercicios, ¿no? Donde yo ahí ratifico mi entrega absoluta y total a Cristo y a seguirlo. Pero puede ser que, supongamos, la llamada de un joven a la vida vocacional sea diferente a la llamada de un laico, o, por ejemplo, como en mi caso, que soy casada con hijos, ahora soy abuela. Entonces el Señor nos va pidiendo a todos cosas diferentes, pero es como que yo lo siento, lo vivo de esta manera, como que nosotros somos administradores y Él es el dueño. Pero desde este seguimiento de Cristo, de este vivir a Cristo, centrado en Cristo, es como que Él ordena todos los afectos, planifica la vida matrimonial, la relación con los hijos, el trabajo, todo se vive desde el Señor, se vive de otra forma, no se vive humanamente. No sé si lo alcanzo a transmitir suficientemente, ¿no? Como que esta relación con el Señor, obviamente el motor nuestro es la vida de oración y la Eucaristía, ¿no? Entonces, esa vida de oración diaria es el motor para después poder perdonar, comprender. Uy, termina en 10 minutos. Bueno, perdón. Entonces, retomando, hay un cristocentrismo imperfecto. Si yo miro las dos personas, les di el ejemplo ahora hace un ratito del fariseo y el publicano, y miro una persona que ha hecho su oblación por Cristo, quiere seguir a Cristo, quiere discernir la voluntad de Dios, quiere hacer la voluntad de Dios, pero todavía carga muchas miserias. Entonces a lo mejor no se nota tanto la diferencia entre uno y otro, lo sabe la persona, yo estoy orientada a Cristo, ¿sí? Entonces, en la vida de oración vamos a tener siempre, bueno, dos vertientes. Una vertiente donde el Señor va sanando nuestras sombras con su amor, que es lo que
con la consolación, que es lo que nos va armonizando, levantando y demás, y una vertiente donde también Él nos va guiando a lo que quiere y espera de nosotros, ¿sí? Como que nos va abriendo un panorama que quizás yo nunca descubrí ciertas capacidades y talentos que tengo y ahora los descubro, los empiezo a desplegar, no importa la edad que tengas. Por ejemplo, yo tengo una amiga que ella tenía el deseo de colaborar en la parte comunicacional, y el Señor la fue llevando a una radio, a aprender más de las redes, y bueno, nos va abriendo caminos que nosotros quizás antes ni nos soñábamos, pero que el Señor nos muestra que lo podemos hacer, que ahí vamos a ser felices, que ahí vamos a estar a su lado y vamos a ser ese Cristo en nosotros, mostrando su rostro en la particularidad de cada uno, ¿cierto? Con nuestra propia individualidad, que somos todos diferentes, pero todos hermosos a sus ojos, podemos decir así. Él a todos nos ama y nos mira como la Biblia trae algo muy bonito, ¿no? Que Yahvé habla del pueblo como la niña de sus ojos. Nosotros, cada uno de nosotros somos la niña de sus ojos, de nuestro Señor. Bueno, acá hice como un cuadrito donde vemos un proceso de conversión de acuerdo a la opción o orientación de la persona. ¿No me escuchan? ¿Sí? Bueno, vamos Sí, pasando. se escucha bien. Ah, no, porque me mandó como un mensaje que no se escuchaba. Del egocentrismo, de una vida egocéntrica, hago lo que quiero, lo que me da la gana, lo que creo que me hace feliz, a un egocentrismo parcial, donde empiezo a intentar vivir la voluntad de Dios, y cuando ya hago un cambio muy importante acá, eso es una gracia que hay que pedir. Es una gracia muy grande que hay que pedir, salir del egocentrismo para entrar en el cristocentrismo, en el seguimiento de Cristo. Pero obviamente que vamos a tener un cristocentrismo imperfecto, que vamos a trabajar toda la vida, y algunos dicen que después que nos entierren 4 metros, quizás ahí se muere el ego. Pero bueno, ahora sí tendría que analizar las reglas. Yo sé que quedan a lo mejor 6-7 minutos. Si les parece bien al padre Daniel o demás, tomó parte después del recreo de 20 minutos como para terminar las reglas, ¿no? Estas reglas, dice San Ignacio, que se aplican más para la persona que ha ingresado a segunda semana. Si yo estoy transitando la segunda semana, es porque he hecho mi oblación por Cristo, porque lo he elegido como mi Señor, mi Salvador, ¿sí? Entonces, acá la primera nos dice que es propio de Dios, de sus ángeles, en sus mociones, dar la verdadera alegría y gozo espiritual. Ustedes recuerdan que en la autobiografía San Ignacio descubre esto, como él leyendo la vida de santo y demás tenía una alegría que le quedaba, que permanecía horas. Entonces, esa alegría que dice Jesús que nada ni nadie nos podrá quitar, esa alegría verdadera, yo le agregaría esa paz verdadera, que no es una paz como la que da el mundo. Y es propio de Dios y del Espíritu Santo quitarnos la tristeza y turbación que el enemigo induce. Es decir, que muchas veces, obviamente, acá lo continúa, es propio del mal espíritu guerrear contra esa alegría y consolación, trayendo razones aparentes, sutilezas y continuos engaños. Entonces, tenemos que saber que hay una batalla espiritual y que el mal espíritu obviamente va a dirigir todas sus baterías a quitarnos la consolación. Pero no lo va a hacer abiertamente, porque él sabe que nosotros tenemos una orientación a hacer la voluntad de Dios, a seguir a Cristo. Entonces va a venir
con razones aparentes, con sutilezas y con engaños, obviamente, como para sacarnos de la consolación. Acá esta regla, bueno, está un poco, a ver, me parece como fuera de contexto, no lo voy a criticar a San Ignacio, pero esta regla es maravillosa, es maravillosa. Dice que solo es de Dios nuestro Señor dar consolación al alma sin causa precedente. Es decir, en cualquier momento del día, en cualquier momento yo a lo mejor, qué sé yo, estoy haciendo cualquier cosa y siento un amor inmenso de Dios. Acá les voy a dar un pequeño testimonio. Yo he ido a una conferencia de historia en una universidad y el historiador empezó a hablar de las apariciones de la Virgen en Guadalupe, y él quería remarcar que el que tomó nota de todo esto iba a una universidad que para los aborígenes, como defendiendo muchas cosas de la conquista, podemos decir así. Y cuando él empieza a leer las palabras de la Virgen a Juan Diego, a mí me bajó algo tan fuerte, como un rayo de amor y unas ganas de gritar y de llorar, y me tuve que morder los labios porque estaba en una conferencia de historia. Imagínense lo que es eso. Bueno, quizás las palabras de la Virgen a Juan Diego fue una causa precedente. Algunos consideran que cuando Jesús le dice al apóstol Mateo que estaba recaudando impuestos, dice el Evangelio de Marcos que lo miró y le dice, sígueme. Y Mateo dejó todo sin dudarlo. Es decir, que esta consolación no deja duda de que es el Señor. Es decir, es tanto el amor a Dios y es tanto la fuerza que tiene esta consolación que eso no lo puede fabricar el demonio, nunca, jamás el demonio nos va a fabricar una consolación que nos enamora así de Dios. Entonces acá lo explica San Ignacio, dice, porque es propio del Creador entrar, salir, hacer moción, elevándola toda en amor a su divina majestad. Y más adelante en las reglas él va a decir que entra en nuestro corazón como en su propia casa, como en su propia casa, él entra y sale, le pertenecemos, él quiso que estuviéramos con él, como dice en Juan 17, le pide al Padre que estemos con él, que estemos a su lado, que la gloria que él tiene nos la dé, ¿cierto? Ese cariño del Señor de querernos tener junto a Él. Bueno, así que esta consolación sin causa es algo maravilloso, pero tiene un peligro que lo explica más adelante, que es el segundo momento donde el mal espíritu puede aprovechar ese fervor para que tomemos decisiones apresuradas, movidas por ese calor que tenemos de la consolación y que no son de Dios. Entonces tenemos que separar el primer momento de la consolación sin causa del segundo momento. Viene en una regla más adelante. Con causa. Moni, ahí se va a cortar, volvemos en 20 minutos y vos seguís con la exposición. Dale, Javier, muy bien. Dale, gracias a todos.